absolutamente productiva para ustedes y que podamos conocer a través de la experiencia de los ingenieros, de los expertos en infraestructura intermodal, podamos conocer más acerca de las capacidades de Alemania en este sector de la industria. El Perú ha vivido momentos absolutamente complicados y lamentablemente lo sigo viviendo, en donde se han evidenciado la carencia, entre otras cosas, de lo que significa una infraestructura básica. Una infraestructura, en el caso de transportes, que es absolutamente necesaria para mejorar la calidad de vida. Y en ese sentido, esta mañana, en cooperación con la Embajada de Alemania en el Perú, con la Embajada de Perú en Alemania y sobre todo con el aporte fundamental de las empresas alemanas que conocen el tema no solo a nivel global, sino también que tienen un amplio conocimiento regional, podremos conocer exactamente en qué consiste o en qué consistiría una eventual participación de ellos en los proyectos de la naturaleza relacionada al transporte intermodal en el Perú. Yo quiero agradecer a la Cámara de Comercio e Industria Peruana-Alemana por coordinar maravillosamente bien este evento y como siempre a la Cámara de Comercio de Lima por siempre apoyar todos los eventos que significan el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Esta mañana tenemos una agenda nutrida. Vamos a iniciar con algunas palabras protocolares de salud de las más altas autoridades de las respectivas cámaras, pero también de las autoridades políticas vinculadas al sector que nos vincula como países. Recordemos que Alemania y Perú están próximos a cumplir también sus 200 años, porque Alemania fue uno de los países que inmediatamente inició relaciones comerciales a los 7 años de nuestra independencia. Es decir, estamos muy próximos también a cumplir 200 años de maravillosa amistad. Luego tendremos palabras de los expertos del Banco de Desarrollo Alemán y de la empresa Deutsche Bahn, que nos contarán un poco acerca de cómo ellos han venido desarrollando su trabajo, y finalizaremos con un panel que liderará la señora Ange Wander, directora gerente de la Cámara Alemana. Quiero darle la más cordial bienvenida al señor Peter Anders, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Adelante, Peter, muy buenos días y gracias por estar acá. Sí, muy buenos días con todos. Primero un saludo al señor Stefan Hesbeck, embajador de Alemania en el Perú, y al señor Elmer Ciala, embajador de Perú en Alemania, al señor Bernd Schmidt, que es el presidente de la Cámara Alemana, y naturalmente a Luis Quiroz, que es el presidente del Gremio de Construcción de la Cámara de Comercio de Lima. Yo estuve revisando un poco la historia de los trenes en Perú y se remonta a 1880 que hacen el primer tren que va de Lima a Cerro de Pasco, Huancayo, más que nada para traer los concentrados mineros al puerto de Callao. Paralelo hay una línea Quillabamba, Aguascalientes, Cusco, Puno y Matarani. En la década del 60 se expropiaron todas estas redes y en el 1999 pasaron a ser privatizadas, como conocemos, a Orient Express, la parte de Cusco a Puno y Arequipa, y la otra parte a un operador local. Es increíble ver que habían otras líneas, Lima, Ancón, Chancay, por ejemplo, otra de Pisco a Ica y una interesante de Lima a Lurín, que haría mucha falta hoy en día. Adicionalmente, habían muchas conexiones de las haciendas azucareras a sus puertos más cercanos. También Lima tenía una red de tranvías que unía Callao, Lima y Chorrillos, que en esa época era un balneario de verano. Y cuando uno visita Alemania, por ejemplo, a una feria, se moviliza en su extensa red de tranvías, de trenes de cercanía, de los intercity. En ese sentido, todos los países requieren de un transporte seguro, eficiente y que facilite el acceso, por ejemplo, a los centros de trabajo. En el Perú se requiere un sistema de transporte masivo que facilite la movilización diaria y contribuya a reducir la congestión vehicular. Importante señalar que un sistema de transporte moderno también mejora mucho la calidad de vida al reducir los tiempos de transporte. El gremio de construcción de la Cámara de Comercio de Lima
y con el apoyo de la Cámara Peruana, Alemana, la Embajada Alemana en el Perú y la Embajada de Perú en Alemania han organizado este encuentro. Lo que queremos es dar a conocer el aporte de Alemania en este sector. En ese sentido, tenemos que priorizar la inversión en infraestructura ferroviaria y este conversatorio pues ayuda a promover todos estos proyectos. Entonces, doy para terminar, la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual y muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Peter, por tus palabras. Sin duda, la Cámara de Comercio de Lima siempre apoyando estas iniciativas cuando mencionamos. Y ahora quisiéramos rápidamente también presentar a Angie Wandel. Ella es directora gerente de la Cámara de Comercio e Industria Peruana-Alemana. Bienvenida, Angie. Gracias por tu apoyo. Ya, muchas gracias, Luis Felipe. También gracias por la excelente cooperación para levantar este evento. Bueno, yo les quiero entregar también los saludos del presidente de nuestra Cámara, Bernd Schmidt, que lamentablemente por un imprevisto no puede participar hoy, pero me encargó de justamente dar las palabras de bienvenida de parte de nuestra Cámara a los presentes. También agradecer a la presencia de los embajadores Herzberg y también de Mashiala. Como tenemos aquí también, ¿no?, reunido también estas dos postas muy importantes para la cooperación entre nuestros países. También, justamente como ya mencionó Luis Felipe, y más adelante lo van a conocer, tenemos hoy día la presencia de muchos expertos destacados. Digamos, hemos contado, estamos hoy día conectados desde 5 países diferentes. Y bueno, aunque todos creo que lamentamos de no poder estar ahí presente de manera personal, porque eso también es importante para estrechar lazos de cooperación. Igual nos permite justamente estar reunidos de esta forma y de países mucho más diversos, ¿no? Bueno, el tema que nos reúne, como ya lo mencionó Peter, es un tema muy importante. Parece un poco un déjà vu, porque yo también, de verdad, desde que vivo en América Latina, que ya son pues, bastantes años, uno se topa, ¿no?, con los testimonios de las antiguas infraestructuras ferroviarias que fueron muy importantes para el desarrollo económico de esta región, no solamente Perú, también los países vecinos. Y bueno, yo creo que eso también es una señal de que se está nuevamente retomando este medio que además también ofrece una solución bastante sustentable hoy en día, ¿no?, de poder justamente volver a dar este empujón y acompañar el desarrollo económico con una infraestructura vial, digamos, que es interconectada y que es integral, como se dice, ¿no?, y también sustentable, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy día. Esto no voy a entrar. Yo, de verdad, muy contento que estamos aquí con gente del área financiero, del área tecnológico de ingeniería, del área también de formación profesional, que juega un papel muy importante. Es justamente el trabajo o la tarea de nuestros gremios, ¿no?, de generar estas instancias, de apoyar la transferencia tecnológica y de conocimiento y de generar estas alianzas de cooperación. Así que nos deseo una interesante jornada. Así, están muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Y sin mucho preámbulo, me gustaría darle la más cordial bienvenida al excelentísimo embajador de Alemania en el Perú, el señor Stefan Herzberg. Bienvenido, embajador. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Luis. Con mucho gusto estoy aquí. Quiero dar mis saludos cordiales al Peter Andres, al Adjewandelt y por supuesto al embajador de Perú en Alemania, querido Elmar. Mucho gusto que también tú estás aquí. Bueno, el señor Andrés se refirió a la historia de los ferrocarriles en Perú. Nosotros en Alemania tenemos ferrocarriles también con una larga tradición. El primer Bahn se puso en funcionamiento en 1835. Siempre hemos visto el ferrocarril como un elemento del servicio público. El Estado debe garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de utilizar este medio de transporte público. Por eso, el Estado sigue siendo responsable de la red, aunque las líneas sean explotadas por empresas privadas. Hoy tenemos 30
y 33.000 kilómetros de ferrocarril en Alemania. Sin embargo, con el triunfo del automóvil tras la Segunda Guerra Mundial, se ofreció la expansión de red de carreteras. Durante mucho tiempo, la gente creyó que el coche era la solución para ir de A a B lo más rápido posible. Pero eso, el ferrocarril solo tiene hoy una cuota de 8% en el tráfico de pasajeros y 18% en el carga. Hoy en día, las consecuencias negativas de la dependencia del coche son visibles. El alemán pasa 120 horas al año en atascos. El transporte y los centros también de estos megacities, como en los grandes ciudades en Alemania, también están atascados. Las emisiones son elevadas y el transporte ferroviario, por el contrario, es el modo de transporte más ecológico con 0 emisiones. El uso de energías renovables para producir electricidad para el transporte ferroviario es 100% posible. El ferrocarril puede ser neutral desde el punto de vista climático. El reto es hacer más atractivo el uso de ferrocarril. Esto se ha conseguido con las rápidas conexiones, como mencionó Peter Andres, del ICE entre las principales ciudades. Dentro de Alemania, a menudo es más conveniente utilizar el ICE que volar. Además, actualmente estamos desarrollando el sogenannte German Takt, Deutschland Takt. Todas las conexiones ferroviarias deben encajar como un reloj en 2030. Por ello, las mayores ciudades de Alemania estarán conectadas por trenes regulares de pasajeros de larga distancia y de forma viable a la misma hora cada 30 minutos. El transporte regional se orientará a intervalos de media hora en las estaciones centrales. De este modo, también se garantizará la movilidad integral en las regiones rurales. Se mejorará la conexión con otras medidas de transporte, como los autobuses. El éxito solo puede garantizarse si esta red funciona con otros medios de transporte. Por ejemplo, necesitamos más lugares de estacionamiento para coches en la periferia para que la gente utilice el tren. En Berlín y otras grandes ciudades tenemos un sistema de billetes uniforme. Puede utilizar el tren, el S-Bahn y el autobús con el mismo billete. Para resolver los problemas de tráfico de megaciudades del siglo XXI, se necesitan muchos enfoques. Esto incluye más ciclovías, sistemas de orientación del tráfico. Por ejemplo, transporte ferroviario siguen siendo un elemento clave en el transporte público. Y mi conclusión para Perú y Lima en particular: con la ATU, el gobierno y la municipalidad de Lima han creado las condiciones para un desarrollo eficaz de transporte en el área metropolitana. Solo el Estado puede organizar la integración de los diferentes sistemas, pero hay preguntas. Por ejemplo, hasta ahora hay billetes diferentes para el metro y la línea metropolitana. En cualquier cosa, la expansión del metro es crucial para el éxito. En los últimos años, Alemania ha apoyado el desarrollo del sector en el marco de la cooperación bilateral con el Perú, ya sea en el desarrollo de la ATU o con los actuales proyectos de desarrollo del transporte local en otras ciudades como Trujillo. Y me alegro que las empresas alemanas, incluida Deutsche Bahn, quieran ahora participar en este esfuerzo.
Hacer que el área metropolitana de Lima sea más habitable mediante soluciones de transporte inteligentes y es un reto importante que requerirá mucha paciencia y iniciativas, pero los ejemplos de Alemania que yo he mencionado muestran formas para avanzar. Últimamente quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara Peruana Alemana por darnos la oportunidad de debatir hoy aquí con esta iniciativa, este convocatorio. Muchas gracias por su atención y mucho éxito. Muchas gracias, embajador, por sus palabras, pues ratifican esa profunda amistad y la voluntad, sobre todo, de cooperación existente ya hace muchos años entre Perú y Alemania. Y ahora quisiera darle la bienvenida al excelentísimo embajador desde el 2017 en Alemania, al señor Elmer Schaller. Buenas tardes en Alemania, embajador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está en mute, embajador. No lo escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Perfecto, embajador. Gracias. Buenas tardes a ti, Luis Felipe, a todos los participantes, al señor embajador de Alemania en el Perú, mi querido amigo Stefan Herzberg, a don Bernd Schmidt, ¿no? El presidente, pero también hay que decirlo así, el alma de la Cámara de Comercio y de Industria Peruano-Alemana, a doña Antje Wandelt, a Peter Anders, al director del Banco de Desarrollo de Alemania en el Perú, de la KfW, el señor Simon Erhardt, al director ejecutivo en América Latina del Deutsche Bahn Engineering y Consulting, el señor Carsten Puls, así como a representantes de la empresa Siemens, de la cooperación alemana, GIZ, a los señores panelistas y señoras y señores participantes. La verdad que para mí es muy grato estar ahora conectado con ustedes en la mañana de Lima, en la tarde soleada y amable, hay que decir, berlinesa, para entrar en una materia que realmente apasiona a todos, a chicos y a grandes, ¿no? Quiero empezar sin duda agradeciendo tanto a Antje Wandelt y a Peter Anders y a sus equipos por la organización de esta actividad y por haberme invitado a ella, ¿no? Las intensificaciones de las relaciones entre Alemania y el Perú son una de mis principales tareas y afanes como embajador de mi país acá. Y por ello quisiera enfatizar en el intercambio económico bilateral para que este sea provechoso para ambos países. No solo por los importantes flujos de bienes, servicios y capital que ello significa, sino también por la transferencia de tecnología, el aporte al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida en ambos países, pero esencial y fundamentalmente en el Perú. Y antes de dar un pequeño brochazo o panorama general de los beneficios y oportunidades que tiene la relación bilateral para ambas economías, sí quisiera brevemente recordar y agradecer la cooperación alemana al Perú en el marco de la actual pandemia del COVID-19. Como ustedes saben, desde inicios de la pandemia y a través de un trabajo coordinado que permitió repatriar hasta 218 personas al Perú en un inicio, en un vuelo especial de Lufthansa, a inicios de abril pasado, la cooperación alemana también nos ha venido brindando apoyo en todo orden de cosas en el tema de la pandemia. El transporte de muchísimas pruebas anti-COVID, misiones a cargo de reputados virólogos y médicos alemanes, la donación de material de protección y pruebas para detectar el virus, etcétera, son ejemplos de la cooperación alemana al Perú en estos tiempos de crisis, la que valoramos y sin duda agradecemos. También está el ejemplo de la farmacéutica alemana CureVac, que ha llevado a cabo en el Perú la fase 2 para el desarrollo de su candidata a vacuna y actualmente se encuentra ya en la fase 3, también en el Perú. Esperamos que pronto concluyan exitosamente estos ensayos clínicos
y esta vacuna sea también aprobada por las agencias de control de fármacos de nuestros países, como el EMA, la Unión Europea, el Instituto Paul Ehrlich en Alemania o la DIGEMIT en el Perú, de manera que pueda entrar en acción en nuestros países en una fecha muy, muy cercana. A nivel interno, la lucha contra esta situación sin precedentes, que es la pandemia, ha requerido también de medidas también sin precedentes, ¿no?, en la historia republicana peruana. Debo señalar, por ejemplo, que ello ha sido posible por el importante nivel de reservas de nuestro país, reservas económicas, la solidez de la economía y la conducción macroprudencial de esta en los últimos 30 años en el Perú. Una vez declarada la pandemia, en febrero del año pasado, nuestro gobierno puso en marcha una serie de acciones sanitarias de emergencia, sin duda, para tratar de contener el virus. Pero también medidas económicas que acompañaron a las primeras, para sostener al sector salud en esta emergencia planetaria, a los trabajadores, a los hogares y a las empresas peruanas, así como para reactivar prontamente la economía peruana. Todas estas medidas, que suman más de 200 medidas, suman a diciembre del 2020 un presupuesto de más de 142.000 millones de soles, o casi 32.000 millones de euros. Esto parecerá quizás poco frente a las dimensiones del gasto público en esta materia, realizadas por Alemania, por ejemplo, pero hay que tener en cuenta que este monto, 32.000 millones de euros para el Perú, significó el 20%, casi el 20% del PBI peruano al 2019. Medidas como bonos, subsidios, medidas de liquidez y de alivio tributario para sostener el consumo de las familias, así como para preservar el empleo y las cadenas de pago, habrán de beneficiar y han beneficiado más de 8,5 millones de hogares en el Perú, más de 700.000 empresas, de las cuales hay que recordar, 98% son micro, pequeñas y medianas empresas y no siempre formales o del todo formales. De acuerdo a fuentes internacionales y nacionales, la economía peruana se habría reducido entre el 10% y el 12% en su PBI el año pasado, el 2020. Una de las reducciones más importantes de las economías de la región, hay que decirlo. Sin embargo, estas mismas fuentes calculan que el 2021, la recuperación económica peruana, puede oscilar entre el 7,6% según los cálculos del Fondo Monetario Internacional y el 11,5% según aquellos del Banco Central de Reserva peruano, ¿no?, de su PBI con respecto al año 2020. Sin embargo, la recuperación económica no es algo automático o garantizado y está incluso hoy amenazada por la segunda ola de la pandemia. No solo en el Perú y en Alemania, sino en todo el mundo. Es por ello que con miras a una rápida e inclusiva recuperación económica es tan importante promover el desarrollo de la infraestructura sostenible, incluyendo la de transporte masivo, que cierre la brecha existente, creando oportunidades económicas y mejorando la calidad de vida, y en este temperamento pro inversión, la agencia peruana que promueve la inversión del país ha redoblado sus esfuerzos para concretar importantes proyectos de inversión en una agenda realmente apretada, realmente intensa. Ahí están, por ejemplo, ya que hablamos de temas de ferrovías y de transporte masivo, las líneas 3 y 4, los trenes de cercanía, etc. El Perú y Alemania tienen una estrecha y fluida relación económica, eso lo conocemos muy bien. Tenemos un intercambio comercial que se acerca a los 2.000 millones de dólares anuales. Alemania es uno de los socios comerciales más importantes del Perú en la Unión Europea. Y según la Oficina Federal de Estadísticas Alemanas, de Statis, el 2020, el Perú se ubicó en el puesto número 60 de exportaciones o de exportadores a Alemania, por delante de vecinos como Colombia o Chile. De Statis ha publicado también estimados de comercio a octubre de 2020, comercio bilateral, donde se registra que pese a su leve contracción por la pandemia,
los envíos del Perú a Alemania se habrían mantenido relativamente estables en comparación al 2019. Y es verdad, en los mercados siguen habiendo un importante número y variedad de productos agroindustriales peruanos, por ejemplo, además del café, por supuesto, pero todos los productos frescos y congelados. Existe, hay que señalar también, una importante complementariedad entre las economías peruana y alemana. La industria alemana tiene una necesidad vital de materias primas para producir productos de alta tecnología, sobre todo en este marco de la industria 4.0. Y por ello hay que recordar que el Perú es un país minero polimetálico, ocupando los primeros puestos a nivel mundial en producción de cobre, que es el elemento indispensable para la electromovilidad, así como zinc, oro, plata, entre otros, plomo. Además, el Perú tiene importantes reservas de litio, otro de los metales para la industria del futuro. Cabe resaltar, muy importante esto, que solo el 20% del territorio peruano con potencial minero ha sido explorado y explotado solamente tenemos el 6% del territorio nacional con potencial minero. Ciertamente no solo la industria y tecnologías alemanas necesitan de los productos minerales que el Perú exporta. Su población también consume nuestros productos de agroexportación, como acabo de señalarlo, valorando y pagando un adicional por los que tienen certificaciones orgánicas o de otras prácticas que garanticen un adecuado manejo ambiental y social en el lugar de producción, en el Perú. En ese sentido, Alemania mantiene su importancia y se presenta como un mercado con un potencial muy interesante, permanente para las exportaciones peruanas. Creo que se ha avanzado mucho en los temas de comercio entre nuestros dos países. No cabe duda, sin embargo, que queda aún mucho más por hacer y ver duplicada, incluso cuadruplicada la balanza comercial bilateral en un futuro muy cercano. Por ello, y justamente por ello, resulta indispensable abordar el reto de aumentar sustantivamente la inversión de empresas e instituciones alemanas en el Perú. Inversión cuyos niveles reales son quizás 2 o 3 veces que aquellos registrados formalmente, que no llegan ni a 400 millones de dólares de stock de inversión. Ello debido a las inversiones de, por ejemplo, subsidiarias de empresas alemanas en terceros países que realizan inversiones en el Perú por instrucciones de su matriz en Alemania. O sencillamente porque no existe en el Perú la obligación de registrar la inversión extranjera directa, esta simplemente sucede y empieza a trabajar sin que sea necesariamente registrada y luego contabilizada. Alemania es uno de los 5 principales emisores de inversión directa extranjera en el mundo, pero solamente el 5% de aquella inversión alemana en el exterior se destina a países de América Latina. Y el 80% de ese 5% va dirigida esencialmente a México, Brasil y Argentina. Es por ello que tenemos la meta urgente y prioritaria de aumentar la inversión alemana en el Perú, que tiene una importante presencia, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Lima, y tiene interés en el sector de infraestructura de transportes, comunicaciones, minería, agua y saneamiento o energía. Un estudio de la prestigiosa consultora McKinsey, presentado en el marco de un encuentro de CEOs, jefes, capitanes de empresas alemanas, con cancilleres de nuestra región, en mayo del 2019 en Berlín, encontró 3 puntos claves. Primero, que las compañías alemanas tienen oportunidades en comercio e inversión en América Latina y el Caribe en diversos sectores. La región se mantiene como altamente rentable para las empresas extranjeras en general y en particular para las alemanas. Segundo, es que sin embargo, las compañías alemanas se han mantenido rezagadas en su crecimiento en la región en comparación a sus competidores. Con 2.6% de inversión directa en América Latina, Alemania tiene un promedio muy por debajo del 9.4% para los miembros de la OCDE. Por ejemplo, ubicándose por debajo de Francia, Italia o Países Bajos.
La calidad y prestigio de la industria alemana y de su espíritu empresarial son muy apreciados en el Perú en general, en América Latina, pero en fuerte contradicción de ello, las oportunidades de negocios e inversiones en la región no son tan conocidas en Alemania, lo que explica que el estudio estime que la inversión de las compañías alemanas se encuentre solamente entre 20 a 25% del verdadero nivel potencial que pueden adquirir. Es por ello que me complace tanto ver que empresas tan importantes como la Deutsche Bahn, a través de su filial DB Engineering Consulting, así como Siemens y otras empresas alemanas, tengan ya la vista puesta en el Perú y una presencia comercial en el Perú. Con respecto a la infraestructura de transporte masivo, quiero señalar que, tal como mencioné al comienzo de mis palabras, existe en este sector la posibilidad clave de un aporte al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida de las personas. Con casi 1.300.000 kilómetros cuadrados, el Perú tiene cerca de 3 veces el tamaño de Alemania, pero con una infraestructura de transporte, en términos relativos, absolutamente insignificante. Vemos, por ejemplo, el embajador Herzberg habló de 33.000 kilómetros de ferrovías en Alemania, y que a pesar de eso solamente manejan el 8% de pasajeros y el 18% de carga. Bueno, yo no sé a cuántos miles de kilómetros llegamos, pero no creo que lleguemos, pero ni pálidamente, a una cifra tan importante. Y la situación es quizás más crítica en las ciudades, principalmente en Lima, que cuenta con alrededor de 10 millones de habitantes y sin un sistema ferroviario de transporte rápido de personas. Un transporte urbano masivo y eficiente no solo significa el movimiento de personas, sino también una mejora en su calidad de vida. Se les evita desperdiciar horas movilizándose, mejorando su productividad y a la vez disminuyendo la huella ambiental y el estrés y otros efectos negativos que el bienestar que da un transporte eficiente. Todo esto se ha vuelto aún más complejo con la pandemia, sin duda, obligando a que los prestadores de servicios y usuarios tengan que adoptar nuevas prácticas y protocolos para resguardar la salud, y que hacen también mucho más ineficiente y lento el sistema de transporte masivo imperante ahora en nuestras ciudades. Quisiera mencionar 2 puntos finales vinculados al tema que nos ocupa hoy. En tanto, tienen gran potencialidad en el Perú y son claves para las contrapartes alemanas. El primero son las energías renovables, la solar, eólica, geotérmica o de hidrógeno verde, áreas todas ellas en las que Alemania es líder. Este es un espacio donde las potencialidades del Perú pueden beneficiarse de la tecnología y conocimiento alemanes. Y el segundo punto, vuelvo al principio, es la llamada electromovilidad, y que tiene mucho que ver con el sistema de transporte masivo de personas en trenes y demás ferrovías, ¿no? Y esto abarca pues el desarrollo de motores eléctricos, partes, piezas, el desarrollo y construcción de baterías, sistemas de almacenamiento, así como de otras partes y piezas de distintos componentes del sistema general de electromovilidad, sea esta individual, sea esta ferroviaria, sea esta de medios comunes de transporte. Esto, teniendo en cuenta la importancia que tiene el cobre en el Perú, así como otros minerales que se utilizan para la electromovilidad, y el buen nivel de desarrollo que tiene nuestro país para la actividad industrial metalmecánica en esos rubros, hace algo que realmente sea también muy interesante. Por supuesto, estamos a la orden para colaborar en toda iniciativa a favor de intensificar las relaciones entre Alemania y el Perú, particularmente en el área de la inversión y de la inversión en ferrovías. Y en ese sentido quedamos pues muy atentos a seguir intercambiando pareceres e impulsar iniciativas como las de hoy, ¿ya? Les agradezco muchísimo, nuevamente gracias a los participantes, a los organizadores, a Peter Anders y a Angie Vandel por esta estupenda oportunidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, embajador. Sus palabras sin duda ratifican el interés del Estado peruano en fortalecer esos vínculos, y muchísimas gracias a todas las autoridades y líderes empresariales que nos están acompañando, porque demuestran que hay una iniciativa privada importantísima en fomentar y en incrementar justamente el poder seguir creciendo los lazos comerciales entre ambos países. Sin mayor preámbulos, me gustaría presentar rápidamente al señor al señor Simon Erhard, quien nos hablará acerca del apoyo de la cooperación financiera alemana en el desarrollo urbano sostenible del Perú. Yo quisiera presentar rápidamente a Simón. Él es director para Perú del Banco de Desarrollo KfW. Él cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en cooperación internacional, de los cuales 10 años de experiencia laboral en el Banco de Desarrollo, como director para Perú, como gerente de proyectos senior, tanto para el sector de energía como para el sector financiero. Dentro de su responsabilidad y monitoreo de proyectos de cooperación internacional a gran escala en América Latina, en países como Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, entre otros. Y en Asia, con un enfoque especial en Indonesia. Él ha tenido a su cargo la negociación y firma de contrato de financiamiento y la gestión de equipos de analistas financieros, especialistas ambientales, sociales, ingenieros, expertos legales, etcétera, para cada operación. Cuenta con una maestría en Ciencias Políticas y Economía por la Universidad de Ratisbona y maneja 5 idiomas: alemán, español, inglés, portugués y francés. Así que, Simón, bienvenido y muchísimas gracias por tus palabras. Te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Luis Felipe, y muchas gracias por la invitación, querida Antje Wandelt, estimado Peter Anders. Gracias por la oportunidad. Y también muchas gracias por sus palabras, estimados embajadores Herzberg y Ciala, y buenos días a todos. De parte del KfW, Banco de Desarrollo, estamos a cargo de la cooperación financiera oficial de Alemania con países en vía de desarrollo emergentes. Y ahora quisiera dar una pequeña reseña sobre todo lo que hacemos en cuanto al tema del desarrollo urbano, y más específicamente el desarrollo del sector transporte urbano sostenible. En cuanto a la agenda para mi presentación, siguiente por favor, voy a hablar primero sobre el Banco de Desarrollo, presentarles brevemente quiénes somos, luego un resumen de la promoción que hacemos a nivel mundial del sector transporte, seguido con unos detalles sobre nuestras actividades aquí en el Perú específicamente, y algunas ideas para una posible cooperación futura en el sector aquí. El KfW, ¿quiénes somos? El siguiente, por favor. Uno más. Ya. Somos el Banco de Desarrollo de la República Federal de Alemania y somos parte del grupo KfW, que es el Banco de Fomento de Alemania. El banco existe desde 1948, fue creado después de la Segunda Guerra Mundial y es 100% público en manos del Estado de Alemania, la República Federal y los Estados Federados. Nuestra sede está en Frankfurt am Main, tenemos otras sucursales en Alemania y alrededor de 80 agencias y representaciones en todo el mundo. En el 2019 tuvimos unos activos en total de 506 mil millones de euros, lo que nos hace uno de los 3 bancos más grandes de Alemania. En el 2019 nuestros nuevos financiamientos fueron 77.3 mil millones de euros, que son en gran parte distribuidos, ¿no?, entre Alemania y a nivel internacional, y tuvimos como 6.700 empleados y el mejor rating posible, el AAA, en todas las agencias internacionales. Siguiente, por favor. Nuestros sectores se dividen entre financiación doméstica y negocios internacionales. Por el lado doméstico, como pueden ver aquí un poco en las cifras, apoyamos a diferentes sectores de la economía alemana como Banco de Fomento. Tenemos actividades para pymes, clientes particulares, pero también clientes públicos, municipalidades, empresas de Alemania, y un fuerte enfoque en todo eso en el tema de financiamiento verde, ¿no? Siempre con un impacto al mejorar las condiciones para el medio ambiente y para combatir el cambio climático y a la vez incentivar la economía.
A nivel internacional, como pueden ver a la derecha, tenemos dos grandes ejes. Uno es el eje de la internacionalización, fomento de las exportaciones europeas, que es el banco KfW IPEX, ¿no? Es parte del grupo bancario KfW. Y el lado de promoción al desarrollo, que somos nosotros, de parte del Banco de Desarrollo KfW, y nuestra institución hermana DEG. La DEG se encarga del financiamiento de proyectos privados en países en vía de desarrollo y nosotros trabajamos con entes públicos. En el 2019, nuestro financiamiento fue de 10.600 millones de euros. Siguiente, sí, gracias, ahí está. Bueno, nuestra actuación en el ámbito de cooperación al desarrollo es dirigida por el gobierno federal. Trabajamos por encargo del gobierno federal y hay dos grandes pilares de la cooperación alemana a nivel mundial. Uno es la cooperación financiera, que somos nosotros, KfW Banco de Desarrollo, y por el otro lado, la cooperación técnica, la GIZ. El gobierno federal da el marco político, determina los objetivos, directrices, conceptos y estrategias a largo plazo de la cooperación alemana. Y dentro de eso, nosotros, en cuanto a la cooperación financiera, financiamos los proyectos. Lo que hacemos es promovemos inversiones públicas y procesos de reformas en países en desarrollo emergentes. Y eso lo hacemos a través de aportes financieros y préstamos a condiciones concesionales. Y también financiamiento de servicios de consultoría complementaria. La GIZ, por el otro lado, tiene la tarea de apoyar, de incrementar la eficiencia de las personas, organizaciones y sociedades, servicios de asesoramiento, prestaciones en especie y envío de expertos, ¿no? Bueno, en total, las dos instituciones en conjunto somos los instrumentos de la cooperación alemana, tenemos un enfoque complementario. Operamos estrechamente a nivel institucional, técnico y operativo y tenemos a menudo también una ejecución compartida de programas conjuntos de cooperación para el desarrollo. Siguiente, por favor. En el KfW, Banco de Desarrollo, como pueden ver aquí, apoyamos a una gama amplia de áreas y sectores en cuanto al desarrollo a nivel mundial. Lo que hablamos hoy es el tema de infraestructura, que tiene un peso muy importante para nosotros. Dentro de eso se encuentran las energías renovables, eficiencia energética, aguas residuales, agua y, por supuesto, el transporte y el desarrollo urbano. Aparte de eso, apoyamos también temas como desarrollo social, desarrollo del sistema financiero, desarrollo rural, paz y seguridad, digitalización. Siguiente, por favor. Así que mi enfoque hoy va a ser el financiamiento de transporte urbano. Sí, por decir que, gracias. En el sector de transporte urbano a nivel mundial, tenemos un fuerte enfoque en el fomento del transporte urbano. Entre el 2015 y el 2019 financiamos casi 13 millones de euros de proyectos por cargo del gobierno alemán para el desarrollo de sistemas de transporte a nivel mundial. Y como pueden ver en el gráfico abajo, en el rango de 4 años, 2013 a 2017, casi dos tercios, más de 2/3 de los proyectos fueron en el sector transporte, fueron dirigidos al transporte urbano. Muy bien. Dentro del fomento del sector transporte urbano, lo más importante es el financiamiento de sistemas de metro a nivel internacional. Aquí pueden ver un resumen de los contratos de préstamo que hemos otorgado para proyectos importantes de metro en países emergentes. El financiamiento más grande que hicimos fue con la India, en total por casi 2.000 o más de 2.000 millones de euros para sistemas de metro, pero también con China, 400 millones de euros, y con Vietnam, 941 millones. Todo esto es cartera activa, ¿no? Son proyectos que se encuentran o en preparación o en ejecución. ¿Cómo apoyamos al sector de transporte urbano sostenible en el Perú específicamente? En nuestra actuación en el fomento del sector de transporte urbano se
se basa en el enfoque de la cooperación alemana en el Perú, uno de los 3 enfoques grandes, que es el desarrollo urbano sostenible. Aquí pueden ver que la cooperación alemana en ese ámbito apoya a 4 sectores, que es la movilidad urbana, residuos sólidos de economía circular, agua y saneamiento y energía. En el tema de la movilidad urbana, nuestros principales objetivos como cooperación financiera alemana son minimizar la emisión de gases de efecto invernadero y reducir tiempos, costos y accidentes en las ciudades, ¿no? En el sistema de tránsito, en el tráfico. Siguiente, por favor. Nuestro portafolio actual aquí en el Perú, en el sector transporte, son 4 grandes programas o líneas de acción. Es la línea 2 de Metro Lima y Callao, el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, luego el Programa de Apoyo al NAMA de Transporte, ahora voy a decir unos detalles sobre eso, y la construcción y ampliación en la red de ciclovías en Lima Metropolitana. Como pueden ver en la línea donde dice monto, trabajamos tanto con préstamos, son condiciones concesionales, por ejemplo, 192 millones de euros para la línea 2 de metro, pero también con donaciones, ¿no? Que en gran parte vienen del gobierno alemán, por ejemplo, en el programa de apoyo al NAMA, 6 millones de donación, pero también trabajamos con mandatos, por ejemplo, de la Unión Europea, como pueden ver en el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, y nosotros nos encargamos de hacer llegar esa donación al gobierno de Perú y a las municipalidades para la preparación, por ejemplo, de proyectos de transporte sostenible. El proyecto de ciclovías de 20 millones de euros también es una donación del gobierno alemán. Algunos detalles adicionales sobre estos 4 proyectos. La siguiente lámina, por favor. Hemos contribuido al financiamiento de la línea 2 de Metro Lima y Callao. Aquí en nuestro socio, por el lado del sector, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y el objetivo del proyecto es dotar a zonas de alta densidad poblacional y periféricas de una infraestructura de transporte necesaria para la rápida movilización de manera segura y económica. También tiene el objetivo de integrar el sistema de metro con otros medios de transporte, con una amplia cobertura y siempre respetando el medio ambiente. Lo que también se financió en el proyecto son las obras civiles, obviamente, ¿no? Equipamiento de sistemas y equipamiento mecánico y adquisición de los trenes mismos. Este financiamiento nuestro fue un cofinanciamiento con otros entes multilaterales de desarrollo como el BID, Banco Mundial y la CAF. Y los impactos deseados del proyecto se encuentran todavía en ejecución, en construcción. Van a ser 27 kilómetros de longitud de la línea, ¿no? Con un ramal hacia el aeropuerto de Jorge Chávez. La línea conectará 13 distritos de Lima y Callao, desde Ate-Bitarte hasta el Callao. Transportará casi 700,000 pasajeros al día y logrará una reducción del tiempo de traslado de Ate a Callao a 45 minutos. No sabría decir cuánto es ahora, pero definitivamente más del doble, ¿no? Y ya, la siguiente lámina, por favor. El Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, también a través del MTC, es un programa que tiene el objetivo de desarrollar la movilidad urbana sostenible en otras principales ciudades del Perú. La idea es impulsar la ejecución de inversiones en sistemas de transporte público eficientes en ciudades como Trujillo, como Arequipa o Piura, como le dije antes el embajador. El impacto en este proyecto va a ser que va a reducir significativamente los tiempos de viaje, va a incrementar la seguridad vial, mejorar la salud y el acceso de la población a las áreas de empleo y servicios, y especialmente a las personas usuarias de menores ingresos. Otro impacto, otro objetivo es de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire locales y así contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes y la protección del medio ambiente.
Y en total, un resultado va a ser también la mejora de la competitividad de las ciudades a través de esos sistemas de transporte motorizados y no motorizados nuevos. Siguiente, por favor. El tercer programa que apoyamos aquí en el Perú actualmente es el programa de apoyo al NAMA, Transporte Urbano Sostenible. Son 4 fases y eso se llama préstamo programático. Es un préstamo al gobierno aquí, a la República del Perú, que tiene como objetivo promover reformas en el sector transporte en 6 ejes. Primero, la integración de los sistemas de transporte masivo en Lima y Callao. Segundo, la promoción del transporte no motorizado en Lima. Tercero, el desarrollo institucional para mejorar la gestión del transporte en Lima y Callao. Cuarto, control y mitigación de gases de efecto invernadero y gases contaminantes del parque automotor. Quinto, modernización de la flota de transporte público. Y sexto, apoyo a gobiernos locales para fortalecer el transporte urbano sostenible. El impacto que ha sido ya logrado hasta ahora en cuanto a reformas en el sector transporte ha sido la creación de la ATO y el desarrollo de sus instrumentos de gestión. También el desarrollo y la publicación de la Política Nacional de Transporte Urbano, la creación y el diseño institucional del Programa Nacional de Transporte Urbano por Movilidad y el desarrollo y la publicación de la ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, entre otros. 2 de las fases ya se encuentran en ejecución y han logrado, en medio del diálogo político y técnico, en el marco del programa, estas importantes reformas, conjunto con el gobierno del Perú. 2 fases se encuentran en preparación y es una mezcla entre préstamos importantes y medidas complementarias de asistencia técnica, que son operaciones, como pueden ver arriba las sumas. Muy bien, y como último proyecto, es un proyecto que ha sido asignado el año pasado en las negociaciones intergubernamentales, que lo vamos a ejecutar nosotros como KfW por encargo del gobierno alemán, una donación de 20 millones de euros para el sistema de la ampliación de una red de ciclovías en Lima Metropolitana. El objetivo es apoyar el desarrollo de ciclovías y otra infraestructura para el tránsito de bicicletas. Y también la contribución a la planificación, organización y desarrollo de redes de ciclovías e infraestructura de estacionamiento. El impacto que ese programa va a tener es una contribución al desarrollo de la infraestructura cicloviaria, tanto en las vías grandes metropolitanas como también en ciclovías distritales seleccionadas. También la meta es lograr una interconexión de las ciclovías existentes y una ampliación de la red de ciclovías, así como la intermodalidad con el sistema de transporte público, ¿no? Como para integrar el sistema de ciclovías con el transporte público y poder guiar con la bicicleta, por ejemplo, a una estación de metro y de ahí seguir con el metro y movilizarse por la ciudad sin tener que usar el automóvil. También el aumento de la cantidad de usuarios de bicicletas, ¿no? Incentivar el uso de la bicicleta, que tiene diversos beneficios, y la reducción de emisiones de CO2. ¿Han visto en qué áreas comparamos actualmente el sector transporte urbano sostenible? Para la cooperación futura, tenemos mucha disposición, siempre en coordinación con el gobierno alemán. Unos posibles futuros financiamientos, por ejemplo, estaríamos dispuestos y muy interesados en participar también en financiamiento de la red básica del Metro de Lima y Callao, tanto para seguir con la línea 2, como también con las líneas 3 y 4, que como sabemos, como vamos a escuchar seguramente más tarde, todavía más a detalle, cuentan con una alta prioridad del gobierno peruano para ser ejecutados de lo más rápido posible, ¿no? Así que ahí tenemos muchos instrumentos útiles también que podrían apoyar a estos proyectos. También seguimos interesados en seguir apoyando al sector con préstamos programáticos para la reforma sectorial en el sector transporte, ayudando a implementar los NDC en el marco de las
las cumbres de la COP. Y el tema de ciclovías también queremos apoyar a impulsarlo en otras ciudades del Perú. Bueno, esto ha sido un breve resumen de nuestras actividades de parte de la Cooperación Financiera Alemana en el fomento del sector transporte urbano sostenible. Con mucho gusto voy a responder sus preguntas potenciales. Muchas gracias por el tiempo y por su atención. Muchas gracias, Simón. Sin duda es absolutamente sorprendente y ahí me permito un comentario. Creo que tocaría difundir más la actividad que vienen realizando, porque de los impactos que han mencionado de solo 4 proyectos, sin duda mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, así que creo que tocaría seguir desarrollando esto y seguir fomentando más la difusión de estas buenas acciones. Antes de pasar a la siguiente presentación, me gustaría recordarles a la audiencia, agradeciéndole su presencia, tenemos más de 100 personas esta mañana, que tendremos un interesantísimo panel de expertos que liderará Angie más adelante. Tendremos, entre otras personas, al director, al CEO para Perú y Argentina de Siemens Mobility, al señor Miguel Ignacio Cafiero. Tenemos a María Camila Celis, ella es Senior Contract Manager de Deutsche Bahn, a Klaus Heising, que es director de proyectos de la cooperación alemana para específicamente el tema del transporte sostenible, a Diana Leguizamón, que ella es Business Developer Manager para todo lo que es DB Rail. Así que por favor, acompáñenos hasta el final porque este panel va a estar absolutamente interesante. Y ahora quisiera presentar para que nos hable acerca de su experiencia y buenas prácticas para el desarrollo de proyectos ferroviarios en América Latina y en Alemania al señor Carsten Puls. Él es director ejecutivo para América Latina de la Deutsche Bahn Engineering and Consulting. El señor Carsten Puls es ingeniero alemán, con una trayectoria profesional superior a los 25 años en puestos como la Comisión de Señalización y Control de Trenes y la Dirección Internacional de Proyectos Claves en Siemens. Ha sido jefe de Servicio Global y Gestión Operativa y CEO y accionista en Citexa, que es una empresa colombiana para mantenimiento y sistemas de tren y movilidad, también en Siemens, y tiene una experiencia como Business Developer, como director ejecutivo en Arabia Saudita. Así que sin mayor preámbulo, démosles la bienvenida al señor Carsten Puls. Adelante y bienvenido. Muchas gracias. ¿Me pueden oír? Perfecto. Sí, te escuchamos perfecto. Gracias. Muchas gracias a todos por la invitación hoy en día y yo pienso que siguiendo lo que Simón estaba presentando como la importancia de desarrollo sostenible en un país con el enfoque financiero, seguimos aquí también en el desarrollo sostenible con los diferentes áreas. ¿Me pasan al siguiente folio, por favor? Para los que no nos conocen a nosotros, como una pequeña introducción, Deutsche Bahn transportamos 7.3 millones de pasajeros diarios en trenes y autobuses en Alemania, trenes desde metros, trenes ligeros, regionales, alta velocidad. Transportamos 1 millón de toneladas de mercancía diario también y tenemos una red de 400.000 kilómetros con 25.000 puentes, 740 túneles y 5.700 estaciones de ferrocarril. Existimos desde más que 180 años y yo estoy el representante de DB EcoQ para Latinoamérica, donde podemos compartir nuestro conocimiento en la parte de ingeniería, consultoría y operaciones para Latinoamérica. El siguiente slide, por favor. Estamos como más en 100 países desde 1966 y para que entiendan el lazo que tenemos tan fuerte con Latinoamérica, uno de los primeros proyectos hicimos en 1967 en Río de Janeiro, el plan maestro de la ciudad de Río de Janeiro, y también en el transcurso del tiempo, y eso yo creo que es como muy importante también para que está viviendo Lima, estuvimos también involucrados en la parte de operaciones
mantenimiento y también en la parte de diseño, cómo se tiene que diseñar un sistema en el metro de Medellín, en Colombia. Y como todos saben, yo creo que es uno de los metros ya muy exitosos, muy importantes en Latinoamérica, donde hay una limpieza extraordinaria, donde el pueblo aquí en Medellín mismo ama su metro, y eso se ha logrado con una transferencia de conocimiento tremendo. Aquí la transferencia de conocimiento es importante para Latinoamérica en dos ángulos. En primera instancia, uno tiene que traer como, digamos, lo que es última tecnología, última metodología, seguramente desde Alemania, donde sí tenemos una calidad alta, donde tenemos unos cumplimientos altos, pero también entendiendo que uno no simplemente transporta el conocimiento de Alemania para cualquier otro país, sino en una mezcla adaptado a los requerimientos locales. Y por eso estamos en más de 100 países. Tenemos equipos multinacionales con diferentes mentalidades y aprendemos uno del otro para implementar lo mejor para nuestros clientes y para asegurar que el conocimiento, y en este caso tenemos allá unos ejemplos muy interesantes, realmente se queda en el país y en las personas, en los nacionales del país, para que haya un futuro desarrollo. Siguiente diapositiva. Para darle un ejemplo un poquito en las actividades en este momento, proyectos activos, estamos allá en el tren suburbano García Aeropuerto Monterrey, donde en Monterrey, una ciudad de, yo creo que 3 millones de habitantes en este caso, tiene un sistema de metro, pero quiere como extender un tráfico mezclado con carga. Tenemos el tren ligero de Jabalapa en México. Estamos en temas de innovación tremenda también para la sostenibilidad con Vale PowerShift, un proyecto allá en Brasil, donde estamos mirando junto con el cliente cómo podemos reducir las emisiones para aumentar la calidad de vida de la gente que vive en Brasil, pero obviamente una contribución mundial, porque el tema de CO2 no conoce barreras. El tema de Supavía, diagnósticos de trazas, Río de Janeiro también, como la capacidad, un proyecto de la capacidad de un sistema que es casi metro, es un tema como tren regional, entre metro y tren regional, y el apoyo técnico para Metrovías Buenos Aires en el tema de la renovación de la concesión y monitoreo de la obra del ferrocarril central en Uruguay, donde se reanima un proyecto donde el ferrocarril también estaba abandonado para hacer un transporte masivo con pulpa de papel y digamos la empresa que es responsable para pulpa definitivamente se ha decidido para el tema ferrocarril contra los camiones. Importante allá es la comunicación proactiva con los sectores públicos y distintas regiones, buscando extender nuestra presencia. Eso es la meta, pero esa meta no es principal. La meta nuestra es que mejorar la calidad de vida en los diferentes pueblos, ayudar a una sostenibilidad, a mejorar una calidad de vida, y con eso les quiero también mostrar que, por ejemplo, en el tren del metro de Medellín, y me imagino en Lima también lo vivieron eso. Yo sé que esto, por ejemplo, en Lima, de la línea 1, que hay gente que tenían que viajar de un lado para otro en 6 horas y se redujo a un viaje de 2 horas diarios. Es una mejora de calidad de vida tremenda, y eso se logra con una transferencia de conocimiento sustancial. Pasamos a la próxima diapositiva. Transferencia de conocimiento, que la había mencionado ya un par de veces antes, y en el panel también tenemos Diana, como es de la parte nuestra del DB Rail Academy. Y DB Rail Academy garantiza la transferencia de conocimiento para habilitar grupos interesados relevantes y gestionar los riesgos de cada fase del proyecto.
Eso es una frase que suena muy teórica. La realidad es que tenemos testimonios, como lo tenemos aquí a la derecha, de un grupo de Brasil donde realmente se cambió la vida con la capacitación que hicimos, pero también tenemos otros ejemplos como empleados nuestros. Uno de ellos que empezó conmigo en el metro de Medellín se llama Jorge Ríos, que en este momento está manejando como director de proyecto el proyecto de California de alta velocidad, donde estamos haciendo consejería de operador y vamos a tener la operación más adelante. Y eso es una carrera de un colombiano que le hemos pasado el conocimiento, ha hecho carrera en el mundo, y como mucha gente aquí en Latinoamérica, cuando tienen la oportunidad, de pronto salen del país, pero regresan a su patria en algún momento. Y tenemos en nuestro equipo, por ejemplo, Esteban Arcidizábal, un experto en BIM tremendamente, que trabajó con nosotros en el Medio Oriente y regresó en este momento también a Colombia y está dando a Latinoamérica el conocimiento mundial de una tecnología avanzada. Nosotros hacemos en el enfoque análisis de la necesidad de formación. Somos uno de los más grandes capacitadores en Alemania y tenemos más que 3,000 cursos diferentes desde un nivel, digamos, de mecánicos, digamos, de técnicos, de la tecnología misma, hasta la gerencia, cómo gerenciar un metro y cómo mejorar, digamos, la eficiencia en un metro. También tenemos capacitaciones para cada fase de proyectos, quiere decir una implementación de proyecto desde el estudio de factibilidad hasta el diseño preliminar, diseño, implementación de obra, ejecución y hasta la operación. Y todo eso está acompañado con unos títulos que pueden estar alineados con las universidades locales. En Lima también, o en Perú también tenemos asociaciones con universidades ya en este momento para que estos títulos sean reconocidos a nivel local y, como le dije anteriormente, para que se crea y se mantiene el conocimiento en el país, que es una parte supremamente importante, no simplemente hacer un proyecto, implementar, digamos, un proyecto de infraestructura muy grande, de suministrar tecnología de último modelo, sino también de pasar el conocimiento para que la gente local pueda manejar esta tecnología, la pueden mantener y la pueden incluso desarrollar a otro nivel. Siguiente diapositiva. Con eso quiero cerrar. Les quiero agradecer por su atención. Estoy dispuesto para preguntas. Tengo aquí también en el panel mi equipo, María Camila Celes y Diana, que pueden responder después en la discusión alrededor de este tema. Pero quiero repetir allá, un éxito para un país es importante la infraestructura que se implemente y la transferencia de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Carsten, por tu presentación. Sin duda, un aspecto fundamental de estos acuerdos de gobierno a gobierno que eventualmente Perú está firmando son la transferencia de conocimientos, y es algo que en el Perú se necesita muchísimo, el poder transferir no solo un delivery de infraestructura, sino también una transferencia de conocimiento y buenas prácticas. Y ahora quisiera cederle la posta a Angie Wandel para que lidere este panel con los expertos que nos acompañan esta mañana. La verdad que va a ser un honor y un gusto muy grande poder escucharlos y poder entender acerca de los desafíos que tenemos como país para mejorar el tema de infraestructura. Así que adelante, Angie, cedo contigo la palabra. Muchas gracias, Luis Felipe. Y muy buenos, a ver, mi cámara, perdón. Yo no sé como Carsten Puls, no sé si puede quedarse hasta el final, si hay algunas preguntas a él, Luis Felipe, no sé, de repente, no sé si han llegado, si no, iniciamos el panel. Yo creo que podemos empezar el okay. panel y sí. en la medida luego, si nos acompañan el resto,
Quisiera también está muy invitarlos a los expositores a ver si podemos tomar una fotografía al final, si pueden quedarse. Debemos estar acabando alrededor de las 10:30 máximo, así que muchísimas gracias a todos por su participación. Bueno, así que vamos a iniciar este panel porque que es, como Luis Felipe ya dijo, un panel de lujo y además reunidos, yo cuento unos de 4 países acá. Como ya lo mencionó, quería presentar un poquito más nuestros panelistas. En primera instancia, desde Argentina nos acompaña Miguel Ignacio Cafiero, que él es el CEO de Siemens Mobility para Perú y Argentina. Es ingeniero en electrónica y responsable regional, ¿no?, para todo lo que son los negocios de electrificación ferroviaria. Él cuenta con una amplia experiencia, ¿no?, de más de 25 años en infraestructura de transporte en áreas de ventas y proyectos, y ha liderado justamente también proyectos aquí en Perú, tales como el metro de Lima, línea 1, y también proyectos en Venezuela y en Argentina. Tenemos aquí, así bienvenido en primera instancia Miguel Ignacio, de verdad un gusto contar con tu presencia y tu participación hoy día acá. Desde Colombia nos acompaña María Camila Celis, que es Senior Contract Manager de Deutsche Bahn Engineering and Consulting, es abogada con maestría en Derecho Marítimo y Transporte de la Universidad de Erasmus en Rotterdam, Holanda. Tiene una especialización también en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana de Bogotá y también de Políticas y Desarrollo de la Universidad de los Andes, ¿no? Tiene también más de 9 años de experiencia profesional en la temática que hoy nos reúne. Aquí desde Lima también está con nosotros Klaas Heising, director de proyectos de transporte sostenible de la cooperación alemana para el desarrollo, ¿no?, que son implementados por la GIZ. Él es economista de profesión, comenzó su carrera profesional en la GIZ en 1999, ha trabajado en programas de agua y saneamiento, dirigió proyectos también en el tema de salud ambiental en las comunas indígenas, y también trabajó para el proyecto de ENDEF en Bolivia, en el tema energéticos. Desde 2016 está aquí en Perú, justamente como director de los proyectos de transporte sostenible, como el apoyo al proyecto NAMA, que ya conocimos hoy día, que nos presentó Simón, y también de Transperú. Y tenemos desde Alemania acá, Diana Leguizamón, ella es Business Development Manager de América Portfolio y Trainer de Relationship Management de Deutsche Bahn Rail Academy. Ella es ingeniera colombiana con maestría en producción internacional de la Universidad de Berlín, de la Technische Universidad de Berlín, y también desde 2017 vinculada a Deutsche Bahn. Está desde 2019 parte de la Rail Academy de Deutsche Bahn y a cargo de proyectos de capacitación en América que ya se han justamente difundido en estas últimas semanas. Así que vamos a comenzar este panel de lujo con Miguel Ignacio Cafiero de Siemens Mobility. Mira, Miguel, el Siemens Mobility sabemos muy bien, lo escuchamos también, es un líder mundial en el tema de tecnología para proyectos de transporte masivo, especialmente ferroviaria. También hemos escuchado, también llevan experiencias en América Latina. Y hoy también justamente queríamos profundizar en este evento sobre el tema de la relevancia del sistema intermodal, ¿no?, y sus grandes ventajas. Y me gustaría un poco también que nos comentes de parte de Siemens Mobility cuáles son los aspectos tecnológicos que hay que tener en mente para estas soluciones intermodales y con los que también trabaja Siemens Mobility. Buenos días, buenas tardes para todos. Ante todo, agradecer las presentaciones de los señores embajadores. Fueron muy interesantes todos los conceptos vertidos de los colegas de Deutsche Bahn y de KfW. Así que yo, sinceramente, para tratar de darle más dinámica al ciclo, que está muy, muy bueno, muy entretenido, les quería contar, como decía Angie, que Siemens Mobility a nivel mundial es un líder mundial en transporte, muy conocido en Alemania, por supuesto, es una firma alemana, y tenemos no solamente esta condición de líder tecnológico ferroviario, sino que también en Perú
Desde hace 10, 11 años estamos presentes. La empresa está presente hace varias décadas, pero en el ámbito ferroviario hemos hecho una irrupción en el año 2009-2010, siendo contratistas en la obra del Metro de Lima Línea 1, la etapa 1, donde hicimos la provisión de toda la que es electrificación, catenaria y subestaciones, de la cual yo tuve la suerte de participar presencialmente en Lima durante 2 años. Luego también hicimos el mismo suministro para la etapa 2, hasta llegar a San Juan del Lurigancho, y finalmente también hemos completado nuestra actividad en línea 1 con una remodelación de la parte, lo que se llama la parte antigua de Villa El Salvador, la zona de Villa El Salvador, 5 estaciones, y finalmente somos uno de los contratistas en el área de electrificación para lo que es la línea 2 y 4, el tramo de la línea 4 que va al aeropuerto, pero básicamente de toda la línea 2, somos contratistas del consorcio que está en la ejecución de esa obra en estos momentos. Con lo cual hay un equipo de ingenieros y profesionales peruanos trabajando en Lima desde hace 10 años, y hoy tenemos también un equipo dedicado a lo que es la actividad ferroviaria en este proyecto, y con toda la atención que pueda haber en los próximos proyectos como se han mostrado hoy, con mucha intensidad que va a haber en los próximos años en Perú. Yo he tenido la suerte de desarrollarme profesionalmente en una empresa alemana, justamente en transporte, donde son especialistas, y quería contar una muy simple anécdota. Hace 20 y pico de años tuvimos aquí en Buenos Aires una actividad que había que tocar, remodelar, hacer alguna adaptación en unos trenes que eran viejos, 60 años tenían en ese momento, y hicimos una simple adaptación, y esos trenes estuvieron 20 años más en servicio, hasta cumplir 80 años de servicio en la red ferroviaria, en la red del subterráneo de Buenos Aires. Esos trenes eran Siemens, Siemens Schuckert, básicamente, duraron 80 años en servicio. Así que cuando uno piensa en obras, en proyectos ferroviarios, y supone que hay tecnología alemana, no voy a dar específicamente un nombre, pero tecnología alemana, uno tiene garantizada la calidad, uno tiene garantizada la duración, y uno tiene garantizado el soporte. Como decían los colegas de Deutsche Bahn, lo que es transferencia de conocimiento, bueno, en eso estamos. Eso para nosotros tiene un valor adicional, más allá del negocio puntual que uno puede hacer en un proyecto. Pasar a ser parte de la herencia, pasar a ser parte de la infraestructura de una línea, es para nosotros por ahí mucho más importante que tener un proyecto. Entonces, sobre eso nosotros damos tecnología, soporte, y otro tema que he tenido la suerte también en mi carrera es de haber vivido en Lima, en el desarrollo del proyecto de Línea 1, y haber vivido eso que comentaba el embajador Hesberg, los atascos, ¿no? El tráfico atascado, bueno, una realidad latinoamericana, si se quiere, eso no es extraño a ninguno de nosotros, pero Lima ha tomado cartas en el asunto, las autoridades, con lo que es Línea 1, Línea 2, y seguramente todos los proyectos que vienen para adelante, con lo cual participar como una empresa alemana en Perú nos garantiza futuro, nos garantiza que esto seguramente, como también dijo el embajador Schaller, en esa relación Perú-Alemania va a ser notable la prestación nuestra en proyectos de infraestructura, y esperamos, por supuesto, no solamente estar activos en este, sino en otros más que vengan para adelante, y ponernos a disposición de todo el público para cualquier duda que tengan. Al final vamos a dejar nuestro correo, y nada, crear este contacto y agradecer a la Cámara la oportunidad de mostrarnos ante tan distinguido público. Muchísimas gracias, Miguel Ignacio. Vamos a ver si después hay todavía también tiempo para contestar algunas preguntas del público. A disposición. Sí, muchas gracias. Quiero ahora pasar la palabra a Klaas Heising, que ya lo presenté. Tú ya llevas 5 años en Perú, Klaas, y has podido acompañar, ¿no?, una parte importante de este proceso que ya comentamos varias veces hoy día, para crear también el marco, las condiciones marco para el desarrollo del transporte y la movilidad en Perú. Tal vez nos puedes comentar un poco los avances que has observado.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, y todos los presentes. De verdad es un gran gusto estar acá. Tuve el privilegio, como mencionaste, de trabajar y apoyar una agenda multisector y multinivel para mejorar el tema del transporte y la movilidad urbana en el Perú. Tenemos dos grandes proyectos, uno que se dedica al marco nacional con las diferentes entidades bajo el liderazgo del MTC, y Lima y Callao, y el otro que se dedica a las importantes ciudades afuera de Lima. Entonces, yo creo que repasando un poco los últimos 5 años, lo más sorprendente para mí mismo era que ante crisis políticas bastante severas y frecuentes, aún así se ha dado una cierta continuidad y después de más de 30 años sin un marco nacional o sectorial para la temática, ahora el Perú ha elaborado un marco básico, normativo, político y también institucional, ¿no? Entonces, eso muestra que las instituciones, pero también los políticos y el Congreso que, digamos, todavía en el gobierno del PPK, en la primera lectura, y luego, digamos, bajo el presidente Vizcarra, con toda la problemática que hubo a nivel, digamos, del Congreso, siempre ha sido unánime en cambiar las cosas y realmente crear un marco y institucionalidad que puede, digamos, afrontar ese problema. Mientras tanto, hay una política nacional de transporte urbano. Hay la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, que junta todas las instituciones que antes, de manera separada, sí estaban encargados de cierta forma, pero sin coordinación y sin mucho trabajo en conjunto. Más que todo, esos son los municipios Lima y Callao, el MTC, pero también están ahí en el directorio Vivienda y el MEF. Y yo creo que teniendo, digamos, esa fuerza conjunta de las instancias que realmente son competentes para esto, ahora unido con roles y funciones en una institución, eso le va a dar una fortaleza para crear eso, lo que dijo también nuestro embajador, de poder utilizar en algún día el mismo boleto y hacer transferencia de un medio de transporte a otro, de un modo a otro, utilizar la línea de metro y luego seguir en bus o viceversa, como también lo hemos experimentado. Esto va a permitir una gran eficiencia, digamos, del sistema como tal, porque claro, es importante que haya esos transportes masivos, medios de transporte masivos como las líneas sobre rieles, pero también, digamos, con esa integración de los modos, ya no va a haber tanta necesidad y sobreposición de los diferentes medios, sino va a permitir, digamos, un flujo mucho más eficiente y rápido para la población. Para las ciudades fuera de Lima y Callao, básicamente las grandes ciudades como Trujillo, Cusco, Piura, Arequipa, etcétera, se ha creado un programa nacional de transporte urbano en el MTC que se llama ProMovilidad, que justamente comenzando la pandemia empezó a sus operaciones y creo que ha sido bastante importante porque era, digamos, por lo menos por primera vez una instancia que podía coordinar un poco los temas relacionados a la pandemia, cómo cuidar la higiene, la parte sanitaria en el transporte público durante la pandemia, cómo también encaminar subsidios para los transportistas, etcétera. Y por otro lado, también, digamos, hay grandes inversiones previstas por el Estado peruano. Ustedes saben, obviamente, el tema acá en Lima con las grandes líneas de metro, pero también para transporte masivo en ciudades como Trujillo, Piura y Arequipa, que ya están inscritos en la planificación multianual de inversiones. Todo esto, además, complementado con un programa presupuestal que orienta también la planificación presupuestaria de todas las entidades públicas del país. Y por lo tanto, yo diría así, después de 5 años y mucho trabajo de hormiga de todas esas instancias, sobre todo del MTC, pero también los municipios, yo creo que por primera vez se cuenta con ese marco institucional básico, el cual va a ser posible un buen trabajo y eficiente trabajo, digamos, del Estado, de la parte pública,
para realmente juntar todos esos esfuerzos, ¿no? Y eso es importante porque al fin y al cabo sabemos que la operación ha sido y sigue siendo en manos privadas, pero debe haber alguien que, digamos, haga ese conjunto, que haya, digamos, un front office y un back office. A los barrios, digamos, que se recibe la calidad, sea quien sea opera, y luego, digamos, que haya reglas claras cómo, digamos, cooperar, planificar las nuevas líneas, pero también en la operación y cómo, digamos, redistribuir también los ingresos. Yo creo que ahí esos son los grandes retos, y son retos que con la tecnología, con la infraestructura y con una buena gestión y política, yo creo que eso es lo que, digamos, se puede esperar en los próximos años, dándole un plusvalor, digamos, a esas grandes inversiones que están, digamos, por darse en los próximos años. No, muchas gracias, Klaas. Yo creo que también es importante también mostrar los avances que ha habido, ¿no? Digamos, se habla siempre de lo que no funciona, pero ese marco realmente ha sido un trabajo de los últimos años que es fundamental para que de este sistema intermodal de que hablamos, interconectado, también realmente se pueda hacer realidad, ¿no? Y eso es algo realmente un avance importante, y en eso se van a basar justamente los futuros proyectos de los que también se ha hablado hoy día. Muchas gracias, Klaas. Quiero ahora invitar para hablar con María Camila Celis de Deutsche Bahn Engineering Consulting. Bueno, hoy día hemos hablado mucho del tema de desarrollo sustentable, de la sociedad, ¿no? También tenía más, hacía más equitativo también la sociedad, el acceso, ¿no? La movilidad en la ciudad. Y bueno, en nuestras conversaciones previas al evento hemos hablado también de que de alguna manera existe también para el ciudadano, o debería existir, un derecho a la movilidad, ¿no? Y quería preguntarte, María Camila, ¿cómo tú ves también qué rol justamente, cuando hablamos de eso, juegan ese tema del transporte ferroviario urbano interregional? Hola a todos, buenos días y buenas tardes. Gracias, Santia, por la pregunta. Realmente el tema del transporte urbano y el transporte ferroviario tiene que ser visto como desde un punto de vista mucho más amplio del que a veces se considera. Yo creo que cuando uno le dicen el derecho a la movilidad, yo creo que el derecho a la movilidad es que sea sostenible, que sea disponible, que uno se sienta tranquilo. Y uno de los temas que, digamos, yo les cuento, quizás seguramente no saben, antes de estar acá en Deutsche Bahn, hace un par de meses trabajé unos años en el sector transporte en Colombia, trabajé en el Ministerio de Transporte, y esta era una de las preguntas que siempre la gente se hacía. ¿Por qué el ferrocarril? ¿Y por qué ahora el ferrocarril? O sea, ¿por qué después de tanto tiempo? Y digamos, es un ejemplo que quizás en Perú ya lo tienen más avanzado, pero en Colombia todavía está un poco como comenzando a desarrollarse esta sensación de por qué lo férreo. La pregunta es, porque tenemos una deuda, yo creo que histórica, de hacer esto. El sistema férreo es un sistema que, si ustedes se ponen a ver, es un sistema eficiente. Yo creo que todos, o sea, lo mencionó el embajador, lo mencionó Carsten, lo han mencionado varios de los panelistas, la eficiencia vista desde el concepto de tiempo y costo. El tema ferroviario siempre es muy eficiente. Entonces, si tú me preguntas, ¿por qué ahora? ¿Por qué el ferrocarril? Yo les podría decir es porque tenemos que buscar sistemas de transporte que sean más eficientes, y además porque alguno de nuestros panelistas anteriores lo mencionó, creo que fue Simón, que todo el tema de esto le apunta a los objetivos de desarrollo sostenible. Todo, o sea, yo les voy a hacer una lista para que lo tengan en cuenta. El tema ferroviario le apunta al fin de la pobreza, salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles, industria, innovación e infraestructura, reducción de la desigualdad. Y les estoy mencionando 5 de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos en el mundo, de los miles de beneficios que tiene además el sistema férreo. Una de las cosas, y les digo como ya para cerrar este pedazo, a mí me gusta montarme a sistemas de transporte, a mí, María Camila, me gusta montarme a sistemas de transporte donde yo me sienta tranquila, donde yo sienta que me respetan,
que sea además, que sea como en inglés la palabra es reliable, que sea confiable. Eso es lo que nosotros desde Deutsche Bahn siempre queremos hacer. Es un concepto además que no se impone sobre las culturas, sobre las realidades. Nosotros en Deutsche Bahn lo que hacemos es, por el contrario, tratar de entender las necesidades de los países, de las ciudades, de donde estamos pasando, donde estamos teniendo nuestros proyectos, para no simplemente imponer un proyecto. Es como, no, es que en Deutsche Bahn en Alemania funciona, en Emiratos funciona. No, cada proyecto, cada contrato, y ese es nuestro ejemplo de por qué estamos en Latinoamérica, es porque a Deutsche Bahn le importa lo que cada contrato y cada ciudad y cada comunidad necesita. Entonces, digamos, es un poco más amplia la respuesta, pero es ¿por qué no? O sea, esto es el futuro. Muchísimas gracias, Camila, ¿no? Y hablando de futuro, justamente quiero seguir y pasarle la palabra ahora a Diana, porque es un tema que se mencionó mucho y hablando de futuro es el tema de transferencia de conocimiento, ¿no? Y me gustó mucho lo que comentó, que comentó también, que se comentó antes de que no solamente, digamos, es un recoger el conocimiento a nivel global y después traerlo de vuelta también a su país, ¿no? En Alemania es muy conocido el tema de la formación dual, que también lo estamos promoviendo acá en el Perú, y justamente también Deutsche Bahn tiene también un modelo interesante que es la Rail Academy, y justamente también sigue este modelo, porque uno de los temas relevantes de la formación profesional, y creo que para que sea exitosa, es justamente que haya una parte activa, una participación activa de la empresa. Yo creo que este ejemplo de la Rail Academy para este sector es muy interesante, por eso también quiero invitar a Diana para que nos cuente un poco, digamos, qué programas de educación vocacional ofrece Deutsche Bahn, ¿no? Qué oportunidades también laborales tienen las personas también que se pueden también integrar desde otras áreas a este nuevo sector, porque para todo ese nuevo proyecto necesitamos nuevos profesionales y no tal vez son todos jóvenes, también pueden ser personas que vienen de otros ámbitos, de otros sectores. Cuéntenos, Diana, por favor. Claro que sí, Angie. Buenos días a todos y buenas tardes a los que se encuentran acá en Europa. Un placer hacer parte de este evento. Estoy muy feliz de haber escuchado el tema de transferencia de conocimiento, no solo por parte del Deutsche Bahn, sino por parte de todos los panelistas y participantes. Sin duda, en el Deutsche Bahn y personalmente creemos que el activo más importante de las empresas ferroviarias son las personas. Y por esto Deutsche Bahn ha creado el DB Rail Academy, que es el prestador para clientes externos de capacitación del Deutsche Bahn. Nosotros internamente tenemos una organización que se llama DB Training, que es la que capacita a todos nuestros empleados en el Deutsche Bahn. Tenemos más de 35.000 empleados y los capacitan todas las diferentes funciones. Una de las cosas más importantes que me impactó al llegar acá a Alemania, les cuento, soy colombiana, vivo acá desde 7 años, desde hace 7 años, fue ver cómo acá no son valoradas solo las personas que tienen un título universitario, que son ingenieros, que son abogados, que son arquitectos, sino todas las profesiones técnicas. También son bastante valoradas y aparte de todo tienen un modelo educativo para también reforzar estas actividades, porque en una cadena productiva o en un sistema férreo necesitamos personas a todos los niveles, personas en el nivel operativo, personas que funcionen como managers y bueno, en todos los aspectos. Por este motivo, quiero resaltar hoy un poco el sistema de educación vocacional dual de Alemania, que se llama Ausbildung aquí en Alemania. Me parece que es un ejemplo genial al cual deberíamos apuntar en todos nuestros países en Latinoamérica. Este es un concepto que funciona muy de la mano conectando la academia con la industria. Funciona de tal manera que una persona joven al salir de su educación básica obtiene de una vez un contrato de formación profesional con una empresa o con el Estado y tiene la capacidad, tiene la posibilidad de participar en lecciones teóricas y prácticas al mismo tiempo. Entonces, esta combinación en estos programas que duran aproximadamente 30 años han sido realmente uno de los factores de éxito de las empresas alemanas que vinculan a las personas desde etapas muy tempranas, combinando la teoría con la práctica.
En Alemania claramente tenemos muchos de estos programas. Por ejemplo, nuestros conductores de ferrocarril o de locomotora empiezan su carrera de esta manera. Personas jóvenes que hacen un programa de 3 años participando, por ejemplo, una semana hacen práctica y la siguiente semana van a teoría o se hacen bloques más grandes. Entonces, este concepto creo que ha sido muy exitoso y es una de las cosas que estamos tratando de implementar con el Deutsche Bahn también en la región. Cabe señalar que para desarrollar estos sistemas, por ejemplo, educativos, es muy importante la acción de muchos actores. Un poco una alineación como en un campo de fútbol. Necesitamos que los ministerios, las escuelas, la industria, los padres, los sindicatos, todos estén alineados, vean esta necesidad y se desarrolle este modelo de manera conjunta. Claramente también es necesario encontrar financiamiento porque, como lo conté, estas personas reciben un contrato desde que entran y tienen también una garantía que al finalizar esta formación van a tener un trabajo fijo y de calidad. Entonces creo que, bueno, funciones como las que nos prestan muchos organismos de financiación son realmente claves y cruciales también para fomentar esta transferencia de conocimiento en Latinoamérica. Y bueno, ya para finalizar, Antia, comentaste también que tenemos estos programas para personas que, por ejemplo, vienen de otros ámbitos laborales. Esto se ha visto ahorita con el COVID-19 bastante. Muchas personas han perdido sus trabajos, tenían, por ejemplo, un restaurante o son panaderos y pierden su trabajo. Sin embargo, en el sistema ferroviario necesitamos gente todo el tiempo, no podemos parar. Y por esto en Alemania se ha creado un concepto que se llama Quereinsteiger, o en español podría hacerlo como entradas laterales, que son para estas personas que vienen, ya tienen un conocimiento, ya tienen una educación tal vez en otra área, y lo que se les da es una formación que dura un año, un poco parecida al sistema de educación dual, y al final tienen una garantía que van a tener un trabajo seguro y de calidad. Entonces, bueno, eso era por la parte del sistema educativo y un poco resaltar que nuestra tarea como el Deutsche Bahn, y como lo mencionó Carsten, pues nuestro director en Latinoamérica, es conectar esta experticia de los alemanes y conectarla con las necesidades locales. Y para eso hay muchos empleados latinoamericanos como yo acá en Alemania, como Esteban, que contaron que queremos volver y invertir en nuestro país y implementar todas estas buenas prácticas con las necesidades que tenemos en nuestros países. Muchísimas gracias, Diana, ¿no? De verdad, eso es un tema trascendental, ¿no? Bueno, tenemos ahora, bueno, ya estamos un poco avanzados con el tiempo y creo que también cada uno también ha tenido un poco más tiempo para plantear la temática. Ahora quiero acoger una pregunta del público dirigido a Deutsche Bahn. Ahí ustedes me avisan quién quiere consultar. Las dos somos un equipo. Sí, eso, por eso. La administración de la operación de Deutsche Bahn Alemania y también en los otros países donde están activos, ¿bajo qué mecanismo lo realizan? ¿Forman parte de un consorcio que puede ser una asociación público-privada? Esa es la pregunta. Ok. Nosotros, por ejemplo, hay diferentes modelos dependiendo de cada país. En Colombia somos una subsidiaria, por ejemplo. Somos una sucursal que depende directamente de Deutsche Bahn Casa Matriz. Y en los proyectos vamos, dependiendo también de cada proyecto, por ejemplo, en Colombia tenemos algunos proyectos que tenemos pensado ir como consorcios, otros puede ser un joint venture. No hay una sola figura establecida, sino es dependiendo de cada uno de los modelos y cada uno de los proyectos. Digamos, nos acogemos a las leyes de cada país. Digamos, en Perú tenemos también una oficina que también se acomoda a las necesidades de cada uno de los proyectos. No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, no, muchas gracias.
Si me permites adjuntar algo, Angie, también quiero presentarles un caso, por ejemplo, en México estamos trabajando en cooperación con el gobierno como operador sombra. Entonces, este concepto es bastante interesante porque lo que hacemos es que le servimos un poco al gobierno o al Estado como un escudo, planteamos todas las operaciones como deberían ser en el futuro para el futuro operador que va a tomar estas funciones. Entonces, como que generamos todo el modelo, toda la estructura y también el modelo educativo para el operador que va a llegar después en un futuro. Este sería un caso. Sí, muchas gracias. Miguel, tal vez tú nos puedes comentar también de parte de Siemens ese aspecto de tema de transformación de conocimiento. ¿Cómo lo están manejando ustedes? Porque también no solamente es la instalación, después también hay que hacer la mantención, ¿no? de las instalaciones muchas veces. Sí, por supuesto. En nuestra técnica, ahí está la educación formal, por supuesto, con una serie de cursos, una arquitectura educativa muy detallada que tenemos, pero también, sobre todo cuando iniciamos actividades en distintos países, caso Lima, por ejemplo, lo más destacado es el training on the job, o sea, la capacitación de la gente en la propia tarea. De hecho, hemos tenido casos de ingenieros profesionales del equipo de Lima que por su destacada actuación en estos momentos están prestando servicio en Alemania, en Estados Unidos y en otros países por la calidad que han desarrollado profesional. Así que tenemos casos y ejemplos muy concretos para mostrar de capacitación. Sí, claro. Muchas gracias. Por favor. Bueno, no tenemos más preguntas del público. Bueno, también sabemos que nosotros todos ahora nos estructuramos bastante más ordenados nuestras agendas y normalmente uno tiene pegado un evento al lado del otro. Así que yo creo que en este sentido sería bueno, creo que cerrar el evento acá. Obviamente hay mucho todavía para extenderse. Invito a todos los participantes también a acercarnos a la Cámara de Comercio de Lima y también a nuestra Cámara. Si tienen interés de tomar contacto también con los colegas de Deutsche Bahn, Siemens, Mobility, también de las instituciones alemanas acá de la cooperación financiera y técnica. Eso es justamente una manera para mostrar lo que podemos hacer en conjunto, la voluntad que también tenemos como Alemania de colaborar en el desarrollo sustentable de la sociedad peruana. Les agradezco a todos los panelistas, a los expositores, a nuestros embajadores, a los presidentes también de nuestros gremios. Muchas gracias a Luis Felipe también por ser un excelente partner. Muchas gracias a nuestros equipos también en las cámaras por preparar todo esto. Y bueno, esperamos que nos volvemos a ver en nuevas ocasiones y seguir este diálogo y este trabajo para el futuro del Perú. Muchas gracias. Bueno, aquí todavía hay algunos...